La idea es que el tiempo pasa y le damos gracias al Señor también por ver cómo Dios llama a sus hijos y llama a aquellos que van a servir también y siguen trabajando en sus obras, en su obra. Así que vaya conmigo, por favor, hermanos, si trajo su Biblia, ábrala conmigo, por favor, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26. 25, vamos a leer del 25. 1 Corintios, capítulo 1, verso 25. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente en 1 Corintios, capítulo 1, verso 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estar aquí en medio nuestro. Y gracias, Señor, por guiarnos, por llamarnos y por hoy estar en Cristo. Te pedimos que tú nos hables en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estaremos hablando de los hombres que Dios llama y hemos leído 1 Corintios capítulo 1 del 25 al 31. Y cuando leemos ahí encontramos que los hombres que Dios llama, el apóstol recalca que Dios llama a los débiles y los despreciados en el mundo para avergonzar a los sabios y poderosos. Esto no significa que Dios no valore la sabiduría o la inteligencia, sino que su plan de salvación no se basa en la sabiduría humana o en el mérito, sino en la fe en Cristo. Nosotros entendemos que la salvación es de Dios, hermanos. La salvación no es nuestra y Dios es quien llama a aquellas personas a salvación. Y en la salvación no participa el ser humano. Dios lo hace todo. Él manda a su Hijo, Él lo clava en la cruz, Él pone la fe para nosotros creer en Él. Y mucha gente dice que lo que uno pone es solamente sus pecados. Pero Dios es el Dios de salvación y Él es el que salva, Él es el que llama. Dios es el autor de la salvación y Él llama a los hombres para salvación y Él llama a hombres específicamente. En esta mañana hemos visto cómo en nuestra congregación Dios ha llamado a hombres de una manera pública a servir como diáconos y pastores, pero Dios nos ha llamado a todos. Y en la palabra de Dios que leímos en versículo 26 dice, pues mirad, hermano, vuestra vocación. Cuando uno lee este versículo, uno se da cuenta que Dios está llamando. Dios está llamando a personas a salvación. Dios escoge, Dios llama a aquellas personas que le van a servir. Dios edifica su iglesia. Dios añade todos los días en todas las partes del mundo lo que han de ser salvos. Él está edificando el pueblo de Dios. Él está edificando la iglesia, poniendo todos los días a personas a que oigan el evangelio para ser salvos. Dios está llamando y Pablo le dice a los corintios, mirad, hermano, vuestra vocación. Es decir, ustedes corintios, todos fueron llamados por Dios. Y cuando uno se pone a pensar en el llamado de Dios, uno se da cuenta que el llamado de Dios es un llamado irresistible. El llamado de Dios que nos ha hecho y llama a los que han de ser salvos es un llamado irresistible, hermanos. En Mateo 9:9 leemos de la manera siguiente. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo,
sentado a la mesa de la recaudación de impuestos, y le dijo, sígueme. Jesús le dijo. Y Mateo se levantó y lo siguió. En el mismo texto paralelo del llamado de Mateo, aquí en Lucas 5:27 dice, después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa de donde cobraba. Sígueme, dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Y aquí es el mismo patrón. Dios llama. Él llama a los que van a ser salvos. Y esos que van a ser salvos muchas veces no son lo mejor del mundo. No son los más sabios, no son los más nobles como leímos en Corintios. Y en el caso de Mateo, Mateo tenía una profesión detestable y ya lo hemos dicho desde el púlpito y lo hemos oído de otros predicadores. Mateo era un traidor al pueblo judío. Era un recaudador de impuestos. Era también ladrón. Era una persona que explotaba a sus compañeros. Pero aún no le importó a Jesús fijarse en él. ¿Qué vio Jesús? Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Jesús vio a ese hombre y solamente le dijo una palabra. Sígueme. ¿Qué poder tiene una palabra tan grande de un hombre que usted trabajando como Mateo, sentado en su banco de recaudador de impuestos, de repente aparece un hombre que le ve y de repente le dice, sígueme, y él lo deja todo? Es que el llamado de Dios es irresistible, hermano. Cuando Jesús llamaba, nadie podía decir, yo no voy. Era algo que Dios utilizaba a través de la palabra del Hijo de Dios, que le decía, sígueme. Y él le siguió. No puso ningún pretexto. Y lo mejor del caso que uno ve en el llamado irresistible que Jesús hace, es que un llamado y la gente lo deja todo. La gente lo deja todo. La próxima, por favor, vemos que en Mateo capítulo 4, que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Simón llamó a Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces dejaron al instante las redes ¿Y qué pasa con este llamado? Porque usted llega a mí y me dice, sigue, me dijo, ¿por qué tú vas así? Yo estoy trabajando, yo estoy pescando. ¿Qué es lo que hay en ese llamado? Es un llamado irresistible. Es el llamado que Dios hace a aquellas personas para salvación. A ese llamado nadie se puede resistir. Cuando Jesús llamó a todos sus discípulos, ellos simplemente dejaron lo que estaban haciendo y lo siguieron. Una muestra increíble de aquellos que son cristianos es que han dejado todo por Jesús. Lo han dejado todo por Jesús. Todos los discípulos durante 3 años y medio dejaron de trabajar. Lo dejaron. ¿Por qué? Por seguir a un hombre que le dijo un día, sígueme. Y eso parece de loco. Parece de loco. Pero es el llamado de Dios al que nadie puede decir, no voy. No voy. Hay gente que ha luchado en el llamado de Dios. Hay gente que Dios le está llamando, le sigue llamando y ellos no oyen. Pero llegará un momento que aquellos que Dios ha llamado a salvación oirán la voz y tendrán que solamente rendirse a los pies de Cristo. Lucas 18, 28 al 30 dice de la siguiente manera. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y ya había pasado 3 años de eso. Y le dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Esto es lo que hace Jesús. Y muchas veces uno pudiera preguntarse, ¿qué yo hago siguiendo a Cristo? Yo estoy siguiendo un llamado. ¿Y qué yo voy a recibir a cambio de esto? De dar mi vida por Dios, de entregarle mi vida a Jesús. Déjame decirte, mi hermano, que aunque nosotros no estamos siguiendo a Cristo por ningún tipo de beneficio material, un momento llegó en la vida de los apóstoles que dijo, espérate un momentito,
nosotros lo dejamos todo. Y este versículo está en el contexto de aquel hombre rico que había hecho de todo para salvarse y se fue triste porque Jesús le llamó a seguirle. Y él no quiso seguirle. Se fue triste porque eran muchas sus posesiones. Y entonces Pedro diciendo, pero ven acá, si este hombre ha guardado todos los mandamientos, es rico, es próspero y no va a ser salvo. Pero déjame preguntarle a Jesús para yo estar claro, ve para dónde que yo voy. Nosotros lo hemos dejado todo, Jesús, por ti. Y te hemos seguido. Yo dejé de pescar, ya yo no me acuerdo de eso. Y él le dijo, no te preocupes, Pedro. Si tú me has seguido y has dejado lo que tú hayas dejado, tú vas a recibir mucho más ahora y en el siglo venidero, la vida eterna. Hermano, ¿qué es lo que Dios ha dado a aquellos que le han seguido con el llamado irresistible que Él da? Una promesa de vida eterna. Eso vale más que cualquier cosa en el mundo. Fíjese que aquí Jesús le dice, no importa lo que tú hagas en esta tierra, y si tú pierdes tu alma, de nada sirve. De nada sirve. Lo más grande que nosotros hemos recibido al dejarlo todo para seguir el llamado irresistible de Jesús es la vida eterna. Pero no solamente la vida eterna, es Jesús. Es Jesús. Aquel que nos ha llamado. La próxima, por favor. Es un llamado irresistible. Y ese llamado irresistible muchas veces es insistente. En 1 Samuel capítulo 3, versículos 9 y 10 leemos así. Y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare dirás, habla Jehová que tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. ¿Ustedes saben cuántas veces ya había llamado Dios a Samuel? 3. Y esta era la 4. Y era un momento donde Dios no hablaba. No hablaba con nadie. Era un momento donde la palabra de Dios escaseaba. Y era un momento donde Dios necesitaba levantar a alguien para seguir su ministerio y seguir el mensaje de Dios. Samuel no sabía quién le estaba llamando, pero Elí sí. Y Elí le dijo, mira, eso es Dios llamándote. Cuando Dios te llame, dile la siguiente manera, habla porque yo te oigo. ¿Cuánta gente Dios le está llamando y se hace de la vista gorda? No quiere oír el llamado de Dios o no entiende que Dios es que te está llamando. Dios tiene propósitos especiales para muchísimas personas que Él está llamando con un llamado irresistible, pero la gente no lo escucha, no lo entiende o no quiere escuchar. No quiere el llamado de Dios. Hablando de esto, Spurgeon decía con relación al llamado que él recibió de la manera siguiente. Ningún corazón humano es tan obstinado como para que el Espíritu no pueda conquistarlo y convertirlo. Spurgeon describió la forma en que el Espíritu había conquistado su necio corazón. Cuando lo escuché por primera vez, no lo rechacé. Cuando llamó a mi puerta y pidió entrar, no le dije que no se fuera y me resistía a su gracia. Puedo recordar que lo que hice frecuentemente hasta que al fin, por el poder de su gracia eficaz, digo, debo entrar y lo haré. Y entonces cambió mi corazón e hizo que le amara. De la misma forma en que el Espíritu Santo cambió el corazón de Spurgeon, así lo hace con todo lo que han sido llamados por el Padre, haciendo que crean en su Hijo Jesucristo. La gente se puede resistir todo lo que quiere, hermano, al llamado de Dios. Pero llegará un momento en que el Espíritu Santo quebrará el corazón de aquel a quien Dios llama. Y gloria a Dios por eso. Porque no importa dónde estuvimos, no importa nuestro pasado, Dios nos llamó con un llamado irresistible. No pudimos decir no al llamado de Dios. Por eso Pablo le dice a los Corintios, a esa iglesia, en el versículo 26, mirad, hermanos, vuestra vocación. Y no importa, Dios te llamó. No importa, Dios conquistó tu corazón y tú dijiste, yo estoy aquí, Señor, para servirte. Para servirte.
Ahora bien, es un llamado para ser sus instrumentos. Es un llamado para ser sus instrumentos. Mucha gente viene a los pies de Dios, Dios los llama y la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué yo voy a hacer luego que Dios me está llamando? Déjame decirte que Dios te ha llamado con un propósito sobrenatural. Dios te ha llamado para que tú seas un instrumento de Él. En el versículo 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Hermano, hemos sido llamados como instrumento de Dios. Ahora, ¿cómo somos los instrumentos de Dios? Los instrumentos que Dios está cogiendo, miren, son necios, son débiles, son vil, son menospreciados. Esa es la iglesia de Cristo. Eso somos nosotros. Usted ve hacia ahí a quién fue que Dios llamó. Miren, los discípulos, ese grupito. Ustedes lo entienden. Uno que agarraba y le cortaba la oreja al otro. Otro que era una cosa terrible lo que Jesús tenía. Pero a eso fue lo que Dios llamó. Llamó a lo necio, a lo débil, a lo vil, a lo menospreciado. Porque Jesús sabía lo que iba a hacer con ellos. Lo iba a convertir en los instrumentos de Dios. Ese Pedro, Dios lo transformó en su instrumento tan grande que en el primer sermón se convirtieron 3,000 y en el segundo 5,000. Porque no era Pedro, era el Dios de Pedro. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Pedro caminaba y los enfermos estaban ahí y la sombra de Pedro los sanaba. Era Pedro, era su sombra. Era el Dios de Pedro. Dios escogió esos instrumentos, hermanos. Nos escogió a nosotros como instrumento de Él. ¿Para qué? Para hacer cosas grandes. Dice la Biblia, lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Avergonzar a los sabios. Y hermano, mire, la ciencia quiere hacer retos con Dios. Y a veces yo hablo con Giovanni y Giovanni me dice que habla con Isaías de apologética. Y Giovanni quiere defender su fe en el high school. Y me pregunta, papi, pero me dicen aquí, me dicen lo otro. Y tranquilo, mi hijo, que esos son necios. Porque nos escogió a nosotros, aquellos que no sabemos, para decir, nuestro Dios es más grande que tu ciencia. Nuestro Dios es más grande que tú, oh mundo. Porque el hombre quiere llegar a Marte, pero ni a la luna ha podido ir. Y el universo es tan grande y tan vasto y el hombre cuestiona el universo y Dios tiene que decirle a Jacob, ¿y dónde estabas tú? A Jacob, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba el universo mío? El hombre tiene preguntas y preguntas y preguntas porque es pequeño frente al Dios majestuoso. Y Dios los avergüenza cada vez que el hombre quiere descubrir algo y ya la Biblia lo dijo. Mira, ya la Biblia lo ha dicho. De que el centro del universo, el centro de este sistema era el sol y no la tierra. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Hermano, a veces cuando usted ve a la gente privando en fuerza, nada más que la tierra se mueva un poco, un temblor, lo que usted vea. O que ve un huracán. El hombre fuerte tiene que decir, yo no puedo contra el huracán, contra el terremoto, porque el Dios del terremoto es nuestro Dios. El Dios grande, para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo me escogió Dios para deshacer lo que es. Mire, hay un movimiento en la historia humana que todavía ningún imperio, ningún país, ni el mismo infierno ha podido. Se llama la iglesia. Dios escogió 12 hombres y hasta el día de hoy eso que Dios escogió es tan poderoso que ni la puerta del infierno prevalecerá contra ella. Porque Dios ha escogido a un grupo de hombres, aunque son necios, débiles, menospreciados. Él los escogió para ser instrumentos de Él. Instrumentos de Dios. Ese instrumento de Dios, Dios lo va a hacer y lo ha hecho, usted lo verá siempre. Y esos instrumentos de Dios tienen que ser instrumentos fieles. Primera de Corintios capítulo 4 dice así. Así pues tengamos
los hombres por servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Dios llama instrumentos que Él quiere que sean fieles. Y una de las cosas que uno se cuestiona como siervo es, cuando Jesús venga, ¿me encontrará siendo así? Y uno ve cuando uno lee la palabra de Dios, Dios me ha llamado como instrumento, pero cuando Jesús venga me encontrará siendo un administrador fiel, un obrero fiel, un siervo fiel cuando Él venga. Y cuando uno lee la Biblia encuentra, mira, aquel hombre se fue lejos. Él espera que cuando su amo regrese encuentre a su administrador, a su instrumento, haciendo como Él quiere. Hermano, que Dios nos encuentre a todos siendo instrumentos fieles para Él. Instrumentos fieles para Él. Próxima, por favor. Esos instrumentos que el Señor ha llamado, lo ha llamado con un propósito. Para su gloria. Para su gloria. Mira lo que dice el versículo 29 del capítulo 1 de Corintios. Dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Y cuando uno va al contexto de lo que está pasando, usted se recuerda, cuando usted lee un poquito más arriba, en 1 Corintios capítulo 1, ahí lo que había un grupo de división. Uno decía, yo era de Apolo, yo de Pablo, yo de Cristo, yo de Cefas. Y había un problema. Un problema. Y la gente no se da cuenta que nosotros, los que hemos sido llamados por el llamado irresistible de Dios, somos instrumento de Él, pero somos instrumento de Él para su gloria, hermanos. Nadie se puede jactar en su presencia. Somos salvos por gracia. No hemos hecho ninguna obra para salvación. Lo que hacemos en la obra de Dios es para su gloria, no para el beneficio personal de uno, para que en la presencia del Señor nadie se jacte. Yo no podré decirle al Señor, Señor, yo puse mi tiempo, mi tesoro, mi talento para ti. Gracias, pero tú estabas para eso. No hay jactancia delante de Él. Nosotros estamos aquí como siervos de Él, para servirle a Él, como instrumentos de Él, porque nosotros estamos persiguiendo no gloria humana, estamos persiguiendo la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y entonces Pablo tiene que decirle, mira, Corinto, está tranquilo. Ustedes están en divisiones. ¿Qué es lo que ustedes están buscando? ¿Prestigio en la iglesia? ¿Posición en la iglesia? ¿Qué ustedes están buscando? Ustedes que fueron llamados, ustedes tienen un desorden aquí. No, ustedes lo que tienen que estar buscando una sola cosa, la gloria del Señor, porque no hay jactancia humana delante de Él. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, todo lo que somos, lo que podamos ser, se lo debemos a la cruz de Cristo. A Él sea la gloria. No hay orgullo delante de Dios, no puede haber orgullo delante de Dios. Delante de Dios nosotros que hemos sido llamados con un llamado irresistible. Próximo, por favor. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Hermano, ¿de quién es la gloria? La gloria es de Él. Mi vida es de Él. Soy propiedad de Él. Hermano, si la gloria es de Dios, muchas veces nosotros como instrumento de Él entendemos que la gloria es mía. No. Hermano, la gloria no es tuya. Tú eres un instrumento. La gloria es de Él. A Él le pertenece la gloria. Y mire como dice Pedro. Mira, Pedro, perdón, si tú ministras, si tú sirves, tú estás sirviendo conforme a un poder que Dios te dio, a esos dones que Dios te dio. Pero todo eso que tú estás haciendo es para la gloria de Dios. La gloria no es tuya.
Yo he oído tantas veces la anécdota de cuando Jesús entró en Jerusalén con el burrito. Ustedes lo han oído seguro. La gente ponía palmas ahí y cosas. Y hasta canciones han hecho. Y el burrito creía que era él. No, pero mira cómo me están aplaudiendo. Mira cómo soy yo. Ah, burrito, de tranquilo, que es Jesús que está arriba de ti. La gloria es del Señor. Hermano, ninguna gloria de nosotros. ¿Usted sabe quién le quería robar la gloria a Dios? ¿Sabe quién era? Satanás. Satanás dijo, yo me voy a sentar ahí. Voy a coger el trono porque yo quiero que a mí se me... No, hermano. En la iglesia de Dios no hay espacio para aquellos que quieren robarle la gloria a Dios. No la hay. La gloria solamente le pertenece a ¿quién? A Dios. Y nosotros somos instrumentos de Él. Y gracias le damos a Dios que Él nos llamó, hermano. Nos llamó para ser instrumentos suyos. Y el día que estemos en su presencia, lo que vamos a hacer es solamente decirle, gloria a ti, Jesús. La gloria es tuya. La próxima, por favor, dice en Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí en este verso dice Pablo que a Él sea la gloria, ¿dónde? ¿Dónde? En la iglesia. Hermano, por lo tanto, todo lo que hacemos aquí en la iglesia debe de ser ¿para quién? Para la gloria de Cristo. Él está esperando su gloria. Él está esperando que cuando cantemos estemos pensando que ese canto es para la gloria de Dios. Él está expectando que lo que hagamos aquí en North Miami, todo lo que hacemos para su gloria. Y si usted hace todo para la gloria de Dios, mira, hay muchísimas cosas que van a desaparecer en la iglesia. Todos los problemas se van. Todo. Porque todo el mundo está mirando la gloria de Dios. Todo desaparece cuando usted se alinea a ver la cruz y decir, no, hermano, esto es nuestro para la gloria de Dios. Para su gloria. Y ya para terminar, si usted está aquí y todavía no ha sido llamado por Dios, ¿qué hago si Dios me llama? ¿Qué hago si Dios me está llamando para ser un instrumento de Él? O soy ya cristiano, pero Dios me está llamando. Mire, después que uno se convierte, muchas veces Dios tiene un llamado especial para gente. Hebreos 3:15 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Cuando uno acepta el llamado de Dios, es un llamado de fe. Y lo que pasó en ese pasaje en el desierto, Dios llama a su pueblo, pero mucha gente está diciendo, yo no quiero, Señor. No, ahora no. Todavía soy muy joven. Yo sé que tú me estás llamando y yo pongo mi corazón duro. Hay gente que Dios le va a llamar varias veces. No 4, no 5, no 6, muchas veces. Y el corazón lo pondrán duro porque no quiere oír. Y habrá gente que nunca responderá al llamado de Dios. Mire, yo creo que hay personas que han recibido llamados de Dios tan grandes y no han respondido. Mire a Faraón. Faraón recibió todos los llamados y no respondió. Nunca dijo, nunca se doblegó, nunca se arrepintió. Si Dios te está llamando y tú no has conocido a Jesús todavía como tu Salvador, déjame decirte que la palabra de Dios te dice, no endurezca tu corazón. Dios te llama. Hazle caso al llamado de Dios. Dios no va a forzarte, pero Dios quiere tu vida para Él. Apocalipsis 3:20 ya para nosotros dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Y este llamado muchas veces creemos que es para la gente que no conoce a Jesucristo, no es para la iglesia. La iglesia de Éfeso tenía a Jesús afuera. Y puede ser, mi hermano, que en tu vida espiritual tú estés teniendo un llamado de Dios, del mismo Jesús que tú conociste. Y Dios te llama, estás frío espiritualmente, estás desanimado, y Jesús te sigue llamando a la puerta y dice, ábreme y entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Es decir,
Dios quiere que muchas veces nosotros que estamos un poquito lejos y apartados, oigamos su voz. ¿Sabe para qué? Para volver a tener comunión con Él. Si eres creyente y te sientes lejos de Dios, déjame decirte que Jesús nunca se va a cansar de llamarte. Jesús nunca se va a cansar de llamarnos. Pedro se fue. Y él dijo, yo voy a volver a pescar. Él se fue. Y arrastró con él a un grupito. No, yo me voy, vámonos también. Jesús volvió a él. Y le llamó. Y él reconoció desde lejos en la playa. Ay, yo estoy pescando otra vez. Y él reconoció, es Jesús que me está llamando. Y está yo otra vez en la playa esperando. Ni se vistió y se tiró. Jesús nunca parará de llamarte. Estará en la puerta diciéndote, vuelve a mí. Quiero tener comunión contigo. Quiero cenar y estar contigo como antes. Si estás lejos del Señor, Él te llama hoy también.